Pongamos en pie, vamos a la palabra en Efesios 4, por favor, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer Efesios 4. Dice la Escritura así. ¿Me siguen, por favor? Efesios 4, a partir del verso 1. Dice la Escritura en estos términos, con las buenas noches para quienes nos están viendo. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Amén. Les voy a repetir el último leído, el séptimo. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Sentémonos, por favor. Equipados para crecer. Estamos estudiando bajo este título, tomando como referencia ese segmento de la Escritura. Es la parte 18. Y estamos en ese espacio de 7 verdades. Y en particular vamos a abordar hoy el segundo segmento de un Dios y Padre de todos. Un Dios y Padre de todos. Y para ir introduciendo el mensaje, me permito plantear una reflexión. Y es en virtud de una pregunta que aún nosotros mismos deberíamos hacernos. Muchos la realizan en espacios académicos, filosóficos, de discusión abierta, aún teológicos, pero vale también hacerla en un foro como este para nosotros mismos. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para mí? Mi vida debería reflejar con sus hechos una respuesta a esa pregunta. Porque ese interrogante no es exclusivo de estudiosos, es que es un interrogante válido que debe responder con la respuesta que nosotros demos a lo que nuestra vida debe reflejar. ¿Por qué esto? Porque estamos llamados como iglesia, como creyentes, todos nosotros, estamos llamados a entender y aceptar la verdad absoluta que Él mismo ha revelado en su palabra en torno a lo que es. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Quién es Dios? Se revela en la Escritura. Nosotros no estamos llamados a buscar definiciones o estudios o análisis de hombres. La misma Escritura nos dice quién es Dios. Y nuestra relación con Dios nos confirma quién es Dios. ¿Sí me estoy explicando? Porque es una vivencia personal. Y eso es irreemplazable. Es inexplicable. Porque cada uno de nosotros tenemos una relación personal con Dios. Y nosotros no podemos explicarle a otra persona nuestra relación con Dios. Pero le podemos evidenciar la gracia y el amor de Dios y el beneficio que recibimos por ello. ¿Sí me estoy explicando? O sea que esto no es nada teórico,
Es algo vivencial. Amén. Totalmente vivencial. Procuraremos hoy en esta enseñanza hablar de ello. Como dice aquí, un Dios y Padre de todos. Atención, ubique su vista en el verso 6. Un Dios y Padre de, díganlo en coro, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre y por y en todos. Ahora, escúcheme bien cómo voy a leer. Un Dios y Padre de todos, un Dios y Padre el cual es sobre todos, un Dios y Padre el cual es por todos, un Dios y Padre el cual es en todos. ¿Me estoy explicando? Ojo, porque estamos hablando de un Dios y Padre, con 4 características esenciales que debemos entender. Un Dios y Padre de todos, número 1. El cual es, atención a esa palabrita, es fundamental entender ese es. El cual es sobre todos, el cual es por todos, el cual es en todos. Un Dios y Padre de todos. Pero cambia la esencia, el cual es sobre todo, no dice el cual es de todos, el cual es por. Fíjese cómo cambia de a es. ¿Sí me estoy explicando? Del de al es. Esa expresión es, está hablando de la esencia de Dios, la plenitud de Dios, en 3 connotaciones: sobre todos, por todos y en todos. Ahora, ¿quién es todos? ¿A qué se refiere con la palabra todos? El contexto, por eso lo leí desde el verso 1, el contexto que plantea el apóstol Pablo del 1 al 6 está puntualizando en la iglesia. En la iglesia. En la iglesia. ¿Por qué? Porque un Dios, a ver, se lo voy a poner en estos términos. Lo tomé de una enseñanza que vi el título, una enseñanza que hice en Madrid hace un tiempo, es Dios es Dios sobre todos, pero no es Dios de todos. No sé si me hago entender con esa expresión. Dios es Dios sobre todos, pero no es el Dios de todos. Usted va allá afuera y habla con una persona que se llama ateo, se autodenomina ateo. Dice, no, yo no creo en Dios, pero Dios no deja de ser el Dios de él, porque está sobre él como autoridad, por creación. Pero es Dios de quien lo reconoce, lo acepta, lo respeta. ¿Sí me estoy explicando? Es nuestro Dios. Pero eso no excluye que sea el Dios sobre toda la creación, porque es Dios. Pero, ahí cabe Dios de todos, sí, correcto, el cual es sobre todos, y aquí entra ya la iglesia, sobre, quiere decir autoridad, soberanía, sobre, autoridad, soberanía, majestad, sobre todos, la iglesia, porque es cabeza. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo. Dice, y por todos, habla de que Él actúa a través de ese todos, obra a través de ese todos. ¿Por qué? Si mi hermano Néstor va y ora por una persona enferma y la persona es sana, ¿quién la sanó? ¿Néstor o Dios? ¿Quién obró a través de Néstor? Dios. ¿Cómo se manifiesta Dios ante el mundo? ¿A través de quién?
de la iglesia. ¿Quiénes somos los que evidenciamos el evangelio? La iglesia. ¿Cómo ven allá afuera los inconversos a Dios? A través del creyente, del que nació de nuevo, de la iglesia. Y Dios obra en su gracia y en su amor, revelándose, manifestándose, atrayendo a través de la iglesia ante toda esa gente, por medio de todos. Ese todos es la iglesia. ¿Me estoy explicando? Aleluya. Y dice aquí, y en todos, es en todos, la esencia de Dios es en todos. Y la Escritura dice que somos templos del Espíritu Santo. Quiere decir que Él está en ese todos, está dentro de ese todos. ¿Quién es el todos? La iglesia. Y la Escritura dice que somos tabernáculo del Dios vivo. ¿Quién? La iglesia. O sea que Dios es en su plenitud habitando en la iglesia. Y la plenitud de Cristo es el cuerpo, que es la misma iglesia. Eso dice la Escritura. Entonces fijémonos en la trascendencia de ese todos, que es la iglesia. Y la importancia suprema de entender quién es ese Dios y Padre sobre todos. ¿Me estoy explicando? Ok. Ahora, esta verdad, descuidarla, desconocer esta verdad, plantea 4 riesgos. Desconocer lo que acabo de simplificar, porque acabé de simplificar toda una enseñanza, para después desglosarla. Desconocer esa verdad es asumir 4 riesgos. Atención. ¿Por qué digo desconocer esta verdad? Porque muchas veces uno no dimensiona, por falta de conocimiento, ¿verdad?, de enseñanza, de quién estamos hablando, en qué condición estamos hablando, en qué tipo de relación estamos hablando. ¿Me estoy explicando? Y si no tiene la enseñanza, de pronto confunde A con B. Y aquí estamos claramente especificando que estamos hablando de la iglesia. Ese todos no es como alguna vez alguien puede decir, no, es que es todos. Mira, y dice todos. Y cualquiera dice, sí, es todos, ¿verdad? Es todos, ¿cierto? No. ¿Quién es todos? La iglesia. Porque, no, si ve, hermano, si ve. Dios nos ama a todos. Si ve que ahí dice todos. Y cuando dice todos no excluye a nadie. Es todos, toditos. Y como usted no sabe, dice, sí, todos. Claro, la palabra todos, en cualquier idioma, ¿qué quiere decir? Todos, no acepta excepción. No, sí, tiene toda la razón. Dios es amor, nadie se condena. No, el contexto es claro, está hablando de todos, pero en la iglesia, los que nacieron de nuevo. Entonces, si uno le dice a alguien que escucha así, dice, no, sí, claro, todos. Pero ¿no te has dado cuenta que cuando habla todos está hablando de la iglesia? Y si estamos hablando de la iglesia, está hablando de quien nació de nuevo. Y si nació de nuevo, entonces es hijo de Dios. Y si esta iglesia nació de nuevo y es hijo de Dios, porque es salvo. Y por tanto, el que no es salvo no califica ahí. Ya. Al piso el argumento. ¿Se me estoy explicando? Por eso es importante conocer estos detalles. Y si no se conocen, se cometen errores. Y 4 riesgos se asumen de desconocer esta verdad. Correr el riesgo de vivir una fe desequilibrada. ¿Me estoy explicando? Una fe desequilibrada. Porque si yo no entiendo qué es ese Dios y Padre de todos, confundo la aplicación de lo que la Escritura me está diciendo, mi fe en qué está puesta entonces. En una enseñanza equivocada. Y si mi fe está puesta en una enseñanza equivocada, ¿mi fe tiene equilibrio o no tiene equilibrio? No lo tiene. Porque debe ser sólida la enseñanza para que la fe sea sólida. ¿Me estoy explicando? Así de sencillo. Si tengo falencias en la enseñanza, la fe mía tiene falencias también. Es como una construcción. Si esta construcción necesita, voy a citar el ejemplo, no sé cuántas tiene, pero si esta construcción necesita 12 columnas y solo se le ponen 8, hay un serio riesgo que pase algo, ¿sí o no?
Hay un serio riesgo. Pero si necesita 12 columnas y 12 columnas tiene, uno tiene confianza que está bien. ¿Me estoy explicando? Así la fe. La fe es más sólida cuando uno conoce más a profundidad la verdad. En la medida que hay más luz, en la medida que hay más revelación, en la medida que hay más consistencia en la palabra que uno recibe, necesariamente la fe tiene que ser más sólida. Más sólida, hermano. Pero cuando uno tiene dudas, y si de pronto uno conversando con alguien, o escuchando un mensaje en algún lado, o escuchando un predicador invitado, algo que dijo, a uno lo hace como mover del piso y uno dice, como que estaba mal, como que no sé qué, quiere decir que usted tiene problemas. Y hemos visto a mucha gente, o no es así, pastora, hemos visto a mucha gente que por falta de ese conocimiento, ese sustento de fe sólido, patinan de una manera impresionante. Entonces uno los ve que salieron de aquí y volvieron a la católica. Como les hemos contado. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Como me pasó una vez a mí, con un ingeniero electrónico que trabajaba conmigo, antes de que yo me convirtiera. Ese ingeniero electrónico a mí me daba testimonio. Creyente él. Y se congregaba en Bethesda. Juicioso ese hombre, decente ese hombre. Y hablaba de la palabra, y hablaba, me testificaba de Cristo, me invitaba a la iglesia, muy decente él, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no dejaba que los clientes hablaran con él. Yo era el vicepresidente comercial de la empresa, pero tenía prohibido que los clientes hablaran con él. Él era el ingeniero electrónico del laboratorio, pero tenía prohibido que las llamadas pasaran a él. ¿Pero por qué, doctor Pinto? Me decían. Porque él es tan honesto que le dice toda la verdad al cliente. Y yo diciéndole al cliente, no hombre, lo que pasa es que tengo alguna dificultad con el repuesto, porque no sé qué, y el hombre dice, no es que el repuesto ni lo han pedido. ¿Sí me estoy explicando? Cosas de esa, no me le pasen llamadas al ingeniero Díaz, por favor. Me las pasan a mí, yo las atiendo. Para evitar que el hombre no sabía mentir. El hombre era absolutamente transparente, ese tipo no mentía, hermano. Yo mentía yo era el vicepresidente comercial. Yo manejaba a los clientes, mejor dicho, ¿sí me estoy explicando? Cuadraba las cosas, tranquilo, tranquilo, ingeniero, yo atiendo la llamada, no se preocupe, usted siga allá con la estación, no se preocupe, yo aquí. Sí, ingeniero, ¿cómo le va, hombre? ¿Qué ha habido? ¿Qué más de cosas? ¿Cómo le fue? No sé qué. Sí, a propósito del equipo pasa esto, pasa aquello, no sé qué, sí sé cuál. Hombre, ingeniero, le cuento que me acaban de decir del laboratorio que ese equipo está más o menos en 15 días. Yo me aseguraba, hermano. El mentiroso era yo. El ingeniero no. Pero cualquier día él se fue a trabajar de la empresa, dejamos de vernos y un día, cualquier día nos encontramos. Yo ya era creyente. Y ya conocía un poco del evangelio. ¿Qué hubo, hermano? Ya no le dije ingeniero, sino, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo está? Hola, ¿qué ha habido? ¿Qué más? No, hermano, en los caminos del Señor, gracias al Señor. Ay, qué bueno, me dio un abrazo. ¿En dónde se está congregando? Hermano, sigue en Bethesda y dice, no, yo salí de allá. ¿Qué pasó? No, algunas que yo salí de allá. Ahora estoy en la oración fuerte del Espíritu Santo. Yo ya sabía que era esa vaina. Dije, ¿qué le pasó a este? ¿Qué le pasó a este? Algo pasó, hermano. Salir uno de Bethesda a la oración fuerte del Espíritu Santo. Santo Dios, que yo ya conocía más o menos. Decía, no, aquí pasó algo grave. A eso me refiero, hermano, que si uno no tiene su fe sólida, el conocimiento claro, puede patinar y en cualquier momento caer y terminar uno no sabe en dónde, hermano. Por eso son riesgos de vivir una fe desequilibrada. También es un riesgo de construir una iglesia dividida. El hermano Henry tiene un concepto, el hermano Vicente tiene otro, la hermana tiene otro, allá el pastor tiene otro, usted tiene otro. Tranquilo, aquí todos cabemos, no importa, usted piense lo que quiera, usted piense lo que quiera, usted piense lo que quiera, todos somos hijos de Dios. ¡No! ¡Nunca! Eso no puede ser. Hay una diversidad, sí, pero hay una unidad plena en la doctrina, me estoy explicando. Cuando comenzamos a caminar como novios con mi hoy esposa,
Yo no era creyente, obviamente. Yo le decía a ella, como ella bien lo dice, allá entraremos cuando nos casemos. Yo era esa poeta. Allá, mi amor, allá entraremos cuando nos casemos. Tú de blanco y yo de smoking. Pero allá entraremos cuando nos casemos. Y ella tenía su dolorcito en el corazón. Pero una vez acepté la invitación de ella y entré a hablar allá. Y cuando yo entré allá, noté algo. La joven que me atendió, una muchacha muy joven, líder, ¿quién atiende al Señor? Líder, ¿quién atiende al Señor? ¿Y quién atiende al Señor? Nadie me quería atender. Y líder aquí, líder allá, y finalmente la niña fue la que me atendió. Habló conmigo algunas cosas. La verdad, yo decía, no, esto no cuadra, esto como que no. Dentro de mi ignorancia, yo decía, esto no encaja. Y después me entero que uno iba a la iglesia católica, otro iba a no sé dónde, y ya les daban libertad para ir donde fuera. ¿Era verdad o no era verdad? Aquí se congregaban, aquí se reunían, hablaban del evangelio, de verdad predicaban, llegaba gente a Cristo, de verdad que hacían un trabajo de evangelización fuerte, muy bien organizado, pero les daban una libertad total. Congréguese donde quiera o no se congregue, vaya donde quiera, vaya donde quiera, vaya donde quiera, vaya donde quiera. Y los líderes se casaron como 2 meses después de nosotros. Como 2 meses después se casaron. Nosotros nos casamos por lo cristiano como corresponde. Pero los líderes de mi esposa, líderes de allí, de ese grupo de jóvenes, un grupo grande e importante, el miércoles se casaron por lo cristiano y el sábado se casaron por lo católico. ¿Estoy mintiendo? Yo le decía a Elizabeth, esto no cuadra. Eso no cuadra, eso no es así. Yo era bebé en ese momento espiritual y decía, pero eso no cuadra. Eso no empata, eso ahí no. Respetable su trabajo, y de verdad, meritorio el trabajo que hace, pero esa falta de estructura, iglesia dividida. Hermano. Bueno. Desconocer esta verdad, termina uno adorando, ese riesgo de terminar adorando un ídolo hecho a nuestra imagen. Porque entonces, si para mí Dios y Padre no tengo esa dimensión, el pastor puede ser mi Dios. El líder de alabanza, el líder de alabanza puede ser mi Dios. Gente supuestamente estructurada espiritualmente. A una mujer, allá donde nos congregábamos, le escuché lo siguiente. Profesora del Instituto Bíblico y fue profesora nuestra de Escuela de Crecimiento. Profesora de escuela de niños, respetada, líder en la iglesia, respetada. Le escuché lo siguiente. Llegó Marcos Guida a la ciudad a un concierto donde grabaron un trabajo, hicieron una grabación aquí en Bogotá. Y ella contó, estando yo ahí escuchando, y yo estaba allá, ahí al pie de la barda, cuando pasó Marquitos, y yo le hacía así, Marquitos, quería el autógrafo de Marquitos, y apenas me miró Marcos, ¡ay, qué alegría! Me miró Marquitos, y yo le decía, hola Marquitos, te amo Marquitos. ¿Quién es el Dios de ella? Y pasa hoy día, y bastante. Hay iglesias donde el líder de alabanza gravita, hermano. Gravita. Levita. Y hay iglesias donde el pastor vuela, hermano. Y la iglesia los aplaude, que es lo peor. Entonces se terminan adorando un ídolo hecho a nuestra imagen. Riesgos. O sencillamente un riesgo de conformarnos con una religión sin poder. Simple y llanamente ahí. Predicamos lo que le parezca. Daniel, ¿qué quiere que prediquemos la otra semana, hermano? Hagamos un censo aquí, una encuesta rápida. Levante la mano los que quieren que prediquemos de amor. Levante la mano los que quieren que prediquemos de prosperidad. Toda la iglesia. Vamos a predicar de prosperidad.
Y el Espíritu Santo allá. Aquí sigo esperando. Y el Espíritu Santo acá. Me estoy explicando. Entonces, cuando Pablo está hablando, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, estamos hablando de algo bastante trascendente, hermano. Sumamente trascendente. Amén. O no amén, como decía un amigo mío. De ahí la importancia de entender la paternidad de Dios, que hablamos de ello la semana pasada, ¿cierto? De la paternidad de Dios, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Por creación, pero para nosotros la paternidad de Dios es por adopción. ¿Por qué? Por adopción. Y les voy a decir algo. La palabra griega que se usa para adopción, ay, esta sí la tengo aquí a la mano, si la tengo por aquí la debo tener en algún lado. Pero la palabra griega que usa Pablo para hablar de adopción tiene una característica. Todos conocemos aquí el concepto de adopción. Todos lo conocemos por cultura general. Entonces uno tiene el concepto de adopción de un infante, de un pequeño, ¿verdad o no? Ok. La palabra griega que usa Pablo para adopción cambia completamente ese concepto. No es así. La palabra griega que usa Pablo para hablar de adopción y que por el cual dice la Escritura que Dios nos adoptó, ¿verdad? Transmite la adopción de una persona adulta que razona y entiende. Dios nos adoptó como hijos adultos que razonamos y entendemos el nuevo estado que tenemos. Razonamos y entendemos de dónde salimos y a dónde llegamos. Eso explica en gran medida también por qué Adán fue hecho adulto. ¿Se han preguntado por qué Adán fue hecho adulto? Y no de bebé. ¿Alguna vez se han preguntado eso? Porque era una persona capaz de entender, de razonar lo que Dios ya estaba dando como instrucción. Un niño no, porque un niño tiene que crecer una cantidad de cosas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces hay que tener esa coherencia con Cristo y en Cristo. Porque Él, entender la paternidad de Dios implica algo importantísimo, hermano. Que eso no lo toqué la semana pasada. Ya lo encontré. Es un acto legal y espiritual de adopción, uitesia, ya me acordé, uitesia. Es que yo hice un estudio hace muchos años y me quedó eso, para mí fue tan impactante cuando estudié eso para enseñarlo. Mire, entender la paternidad de Dios por salvación implica y nos lleva a entender y dimensionar nuestra nueva condición de hijos. Ojo. Vuelvo a repetirlo porque creo que no me captaron la idea o me expliqué mal. Entender la paternidad de Dios, que Él nos adopta, ¿cierto? La paternidad de Dios por salvación, por nuevo nacimiento, implica dimensionar nuestra nueva condición de hijos de Dios. ¿Nuestra nueva condición de qué? De hijos de Dios. ¿Por qué? Efesios 1.5. Vamos a Efesios 1.5. Búscalo, mi amor, ahí, Efesios 1.5, por favor, no la traducción muy bien. Mire, Efesios 1.5. Dice, si estamos en Efesios 1.5, amén. Efesios 1.5, amén. ¿Me dicen amén, por favor? Amén. Efesios 1.5. En amor, atención, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Adoptados. Y ahí esa palabra adoptados es eutesia, que es persona adulta. ¿Cómo dice otra? Pero léelo, por favor. Léelo. Amén. Traducción lenguaje actual. Decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. Amén. Predestinados por Dios. Ahora, ese acto de gracia, mire la dimensión, o sea, entender
Dios y Padre de todos, la paternidad de Dios, implica entender nuestra nueva condición de hijos. ¿Por qué? Porque ese acto de gracia nos eleva, ojo, nos traslada, nos cambia de una condición de hijos de ira a hijos de bendición, a hijos amados en la familia de Dios. ¿Por qué hijos de ira? Efesios 2:3. Efesios 2:3 dice así. Mire, Efesios 2:3 dice así. Entre los cuales también todos nosotros, ojo, Pablo se incluye, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos del diablo. El mismo Jesús lo dijo, ¿verdad o no? Hijos del diablo equivalente a hijos de ira, como los demás, el mundo. Pero hemos pasado a la condición de hijos de Dios, amados, porque esa es la expresión que usa en Efesios, ¿verdad? Amados, en el amado, haciéndonos coherederos con Cristo. Sí, estamos viendo la dimensión, la nueva condición y posición en Cristo. Y eso está en Romanos 8:17, y dice Romanos 8:16-17, uno de los pasajes que a mi esposa más le gusta, ¿verdad, mi amor? Romanos 8:16-17 dice, mire, 8:16-17 de Romanos dice, el mismo espíritu, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nueva naturaleza, nueva condición, nueva posición, nueva identidad. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo está hablando de algo poderoso, de nuestra identidad en Cristo, como iglesia, como creyentes. Entonces, un Dios y Padre de todos, con esas expresiones adicionales que le pone Pablo allí, el cual es sobre todos, el cual es por todos, y cuál es en todos, implica entender lo siguiente. Primero, cuando dice, el cual es sobre todos, la trascendencia soberana. ¿De quién? De Dios. Y sobre todos. ¿Quién es el soberano? Absoluto soberano. La majestad plena, trascendencia soberana. Eso no es discutible, eso es eterno. Dios es soberano. Amén. La segunda, que dice, el cual es por todos, habla de la providencia de Dios. La intervención oportuna de Dios para manifestarse de acuerdo a su propósito y voluntad. La providencia de Dios. Dice, por providencia divina pasó algo, ¿cierto? Por providencia del cielo, Dios se manifiesta. Dios opera a través de alguien. Cuando de pronto uno dice, pasa algo como esto. Hermano, necesito pagar una cuota y me faltan 200,000 pesos, no los tengo, santo Dios, ¿qué hago? Padre, ¿qué hago? ¿Qué hago? Señor, haz un milagro, alguna cosa. Y de pronto llega Pepito Pérez. Daniel, ¿qué hubo, Pepito? Hermano, me pagaron esta mañana una plata y me acordé que le estoy debiendo a usted 200,000 pesos. Tómelos. Gracias. ¡Ay, qué casualidad! Gracias. ¿Casualidad? Esa es la providencia de Dios. ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? A veces uno dice, y ahora cuando de pronto, ¡ping! Santo Señor, solo tú, Padre, solo tú sabes hacer estas cosas. Providencia. Y no queda así. La providencia de Dios. ¿A quién le amo? Pepito, gracias, hermano, por acordarlo. Señor, gracias. Solo tú lo puedes hacer así. Gracias. Ya. Solo Dios hace eso. Y a todos nos ha pasado cosas parecidas.
Estoy seguro de eso. Entonces estamos hablando de la providencia inmanente de Dios y por todos, donde Él obra a través de nosotros para bendecir a otros, para actuar, manifestarse. Amén. Aleluya. Pero la más importante, hermano, es la tercera. Y es la presencia íntima en todos. Lo que acabamos de decir es importante, sí. Pero hermano, si algo tenemos nosotros, hermano, como iglesia, como creyentes, si algo tenemos nosotros, es que contamos con la presencia de Dios en nosotros. Si algo tenemos y por lo cual le damos la gloria, la honra, la gratitud al Dios de los cielos y un aplauso grande para Él, es porque contamos con su presencia, su presencia, su presencia, su presencia. Es algo impactante entender eso. Yo le pido al cielo que esto que estoy tratando de comunicarles, el Señor lo ponga claro en su corazón, hermano. Es que lo que estamos hablando es fundamental en el crecimiento y madurez de nosotros como creyentes. Saber que el Dios y Padre sobre todos está con nosotros, opera a través de nosotros, pero vive en nosotros. Porque somos su iglesia, su templo. Entonces alguien dice, yo mismo he caído ahí. Hace poco escuché al pastor Ernesto Alemán, un extraordinario maestro de la palabra, extraordinario. De verdad me le quito, como dice uno, me le quito el sombrero a este hombre. Qué maestro de la palabra. Y me hizo recordar algo que él nos enseñó cuando yo estudié. Él fue profesor nuestro en el instituto. Y uno a veces dice, entra a la presencia de Dios, busca la presencia de Dios. ¿Por qué? Dice uno eso. Si es que ya estamos en la presencia de Dios. ¿Por qué estamos en la presencia de Dios? Porque estamos en Cristo. Somos parte de Cristo. Él es la cabeza. Y Él se presenta al Padre con su cuerpo. Y nosotros somos parte del cuerpo, porque la Escritura dice que estamos con Él sentados en lugares celestiales, ¿verdad o no? Entonces, ¿por qué estamos diciendo, busca la presencia de Dios? Es que ya estamos en la presencia de Dios. Lo que no debemos es abandonar la comunión con Dios, que es diferente. ¿Sí me estoy explicando? De eso está hablando Pablo aquí. De esa dimensión. De entender ese privilegio que tenemos, esa honra y ese honor que tenemos. Ese afecto, ese amor, esa gracia de Dios con nosotros, con sus hijos, con la iglesia. ¿Consecuencia de qué? Del precio de la cruz, de la obra de la cruz, de la sangre de Cristo. Del plan salvífico que Dios concibió en la eternidad por nosotros. Porque sin la obra de la cruz no estaríamos aquí, sin la resurrección esto no sería posible. Aleluya. Porque Dios no solo está sobre nosotros como soberano y obrando. Dios no solo está sobre nosotros como soberano y obrando a través de nosotros como sustentador, sino que habita en nosotros. Habita en nosotros, haciendo de la iglesia colectivamente su residencia, su lugar donde está, pero también en el creyente de manera individual. Habita corporativamente en la iglesia, pero también en el creyente individualmente, porque hay una relación personal con Él. Padre, Hijo. De eso está hablando aquí, Pablo. Para llegar a esto. Verso 7. Pero, atención. Quiero que sigan con cuidado esa lectura. Búscalo en otro, ¿cómo dice este texto? El número 7, verso 7. Dice, verso 7, sigan el verso 7, por favor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Atención, pero a cada uno de nosotros. Entonces, mire,
Ya pasó. ¿Nota usted algo ahí en ese versículo con relación al versículo 6? ¿Qué nota ahí? Del 7 al 6, ¿qué nota? Amén, hermana Esther. Ya no habla de todos. Hasta el 6 hablaba colectivamente, pero en el 7 habla a cada uno de nosotros. Individualiza la relación. Porque la salvación es personal y la relación es de orden personal. Como dice allí en el otro versículo. Aleluya. Escuchemos en una versión alterna, como dice el número 7, por favor. TLA. Versículo 7. A cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. A cada uno de nosotros. Ese versículo 7, mi hermano, es el que honra el título de todas estas enseñanzas. ¿Cómo se llaman estas enseñanzas? ¿Cómo se llaman las enseñanzas? ¿El estudio? ¿Cómo se llama? Equipados para crecer. El equipamiento que Dios nos ha dado es Jesucristo mismo. El don que nos ha dado Dios, el Espíritu Santo. La manifestación, ¿cómo nos ha equipado Dios? Con su presencia en nosotros. Con los dones que nos da. Con los ministerios con los cuales nos constituye. Que eso lo vimos en los comienzos. Recuerda que hablamos que nos constituye a unos apóstoles, a otros maestros, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, etc. Hermano, nosotros tenemos el mejor equipamiento para crecer y madurar. Contamos con la presencia de Dios en nosotros. Con Cristo en nosotros. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Conforme a la medida del don de Cristo. Ese don es un regalo, una merced, una dádiva que solamente puede descender del cielo por voluntad de Dios. Porque, como dice Santiago 1:17, que toda dádiva desciende ¿de dónde? De los cielos, de Dios, que no, en quien no hay sombra de variación. Amén. Aleluya. Amén. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Y cuando hablo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice Efesios 1, demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por las bendiciones espirituales que nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él. Dios nos ama tanto que estamos sentados en lugares celestiales en su eterno presente. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque a ti te plació, Señor, escogernos, llamarnos. Y cada día nos preparas para que entendamos lo que has hecho en nosotros, por nosotros, sobre nosotros. Que tu Santo Espíritu, el Paracleto, nos ayude a comprender cada día más lo que ha sucedido en nuestras vidas, porque fue por amor. Esto no de nosotros, porque hiciéramos cosas. Dios nos escogió, nos llamó y pagó un precio. Y nosotros respondemos por amor. Señor, te damos gracias en esta noche, porque sabemos que tú colocas espíritu de sabiduría, porque tú traes palabra rema, palabra revelada, porque tú quitas vendas, destapas oídos y transformas corazones de piedra en corazones de carne.
porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, porque lo que tú dices se hace y lo que tú hablas se ejecuta. Porque tú aumentas nuestras fuerzas como las del búfalo y somos ungidos con aceite fresco. De tal manera que entendemos que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos y si hijos, herederos y coherederos de la gracia de Dios. Ayúdanos, Señor, a tener la dignidad de ser esos hijos, esas hijas que nos comportamos conforme a tu amor, que no pisoteamos la sangre de Cristo, sino por el contrario, damos ejemplo y testimonio vivo. Señor, ayúdanos a hacer esas cartas abiertas escritas con el dedo de Dios, que nos permite mostrarnos al mundo como testimonio vivo. Señor, que todo lo que no te agrade, todo lo que te entristezca, Señor, desarráigalo, sácalo de nuestro corazón, Señor, y que tu santa presencia nos acompañe todos los días de nuestra vida. A ti sea toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén.